siguiente invitado, que está desde hace algunos minutos, sino que estábamos escuchando al presidente, el economista segundo Camino, máster en temas justamente económicos, que le podemos, y justo para hablar del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Así que, economista, ¿cómo está? ¿Cómo nos está receptando? Hola, buenos Bienvenido. días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí se me escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. Perfecto. ¿En dónde lo encontramos? Porque a veces lo hemos entrevistado y está en Londres, otras veces está en otro. ¿Por dónde lo encontramos? Estoy en Quito en este momento. Está en Quito, en la capital de la Sí, República. Muy así bien, es. vamos a iniciar las preguntas, justo tema Fondo Monetario Internacional, con Alcides, Romina, Julio, aquí en Punto de Vista en Atalaya. Economista Camino, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Este tema del crédito de 4.000 millones que probablemente va a entregar el Fondo Monetario, ¿verdad? Muchos dicen que una parte es para pagar deuda. Otros dicen que es para cubrir las obligaciones del Estado, los atrasos, ¿verdad? Eh, ¿De qué manera o cuál sería la mejor manera de poder utilizar estos recursos tan necesarios que necesitamos en este momento en el país? Economista, buenos días. Buenos días, Alcides. Los 4.000 millones que va a recibir el Ecuador son 4.000 millones que van a ser primero pagados en diferentes plazos. Es decir, no es un dinero que va a ser acreditado automáticamente a la cuenta del Tesoro del país. Esto significa que durante diferentes periodos el Fondo Monetario va a comenzar a depositar o a transferir esta cantidad de dinero dependiendo de cómo vaya haciendo las tareas. Esto significa que cada cierto tiempo, cada vez que haya una transferencia monetaria de parte del fondo, va a tener que evaluarse si las cosas en el Ecuador, en el tema de dinámica económica, va a ir o está mejorando puntualmente. Luego de esto, también es importante mencionar que cualquier crédito que recibe el Ecuador a través de los multilaterales no puede ser utilizado para gasto corriente. Esto significa que no puede ser utilizado para pago de sueldos y salarios, para el gasto operativo de las diferentes instituciones públicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, claramente sabemos que los dólares no están marcados en la economía. Al no estar marcados en la economía, no podemos tener con 100% de certeza que efectivamente se esté utilizando el recurso recibido por los multilaterales para proyectos de inversión, para gasto de inversión, que es tal como lo menciona la Constitución. Sin embargo, se esperaría que sea para esto. Inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas, en un comunicado donde hizo público que se iba a firmar un nuevo acuerdo con el fondo, mencionó que esto iba a servir para financiar parte del gasto social que tiene que ver con temas de inversión pública social. Entiendo que este tema del alza del IVA le ha de haber simpatizado al Fondo Monetario, ¿verdad? Para que haya anunciado ya esta inversión de 4.000 millones, pero también hay una demanda de inconstitucionalidad que ha presentado la Cámara de Comercio. O sea, por un lado, se alegra por el alza del IVA, pero por el otro hay la preocupación de que la Corte Constitucional de repente puede darle la razón a la Cámara de Comercio y otras entidades más y califica y acepta la demanda, segundo. Definitivamente el hecho de que existan reformas estructurales en la economía siempre va a ser bien visto no solo por el Fondo Monetario Internacional, sino por otros multilaterales como la Corporación de Fomento, como el Banco Mundial, etcétera. Y esto se debe a que hay que comenzar a corregir los problemas estructurales. Uno de los problemas estructurales que tiene la economía en este momento, la economía ecuatoriana, es el déficit presupuestario, y ese déficit presupuestario tiene que ser cubierto de alguna forma. El alzar el IVA al 15% era algo que se intentó, inclusive nosotros debemos recordarnos desde el gobierno de Lenin Moreno, y se ha venido intentando desde varias ocasiones y que lastimosamente no se pudo concretar. El fondo va a ver bien esto porque es una forma de corregir los problemas permanentes que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene un déficit presupuestario casi que permanente, lo hemos venido arrastrando ya desde hace muchísimos años atrás, y el no corregirlo en su debido momento ha hecho que ese hueco fiscal se vaya incrementando, se vaya alzando, y definitivamente el hecho de aumentar, de buscar aumentar los ingresos tributarios,
va a ayudar a mejorar la economía y la recaudación tributaria. Las 10 de la mañana, 43 minutos, más preguntas de mi compañera Romina Ceballos. Economista, buenos días. Justamente la semana pasada que salió esta noticia, varias personas se alegraron, pero creo que sí es importante poder explicar exactamente cómo se van a hacer estos desembolsos, en cuánto tiempo, para poder dar un poco más de realidad de esta gran noticia que fue para muchas personas. Mira, los desembolsos se van a venir dando paulatinamente en alrededor de, dependiendo de 4 o 6 meses, que es lo que generalmente negocia el Fondo Monetario Internacional. A partir de estos 4 o 6 meses que se va a dar cada desembolso, se va a destinar una parte del capital descontado, una parte del interés que va a tener que ir pagando el gobierno ecuatoriano. ¿Por qué? Porque 48 meses el gobierno va a tener que dejar pagado esos 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, si es que el presidente actual busca la reelección, en su siguiente mandato va a tener que pagar su propia deuda. Esto es bastante importante porque no ha sucedido en los últimos años. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos que se han endeudado con el Fondo Monetario Internacional han dejado la deuda a los otros gobiernos, como por poner el ejemplo del ex gobierno del presidente Lazo, dejó la deuda para que también parte de esa deuda la pague el gobierno del presidente Noboa, y asimismo el gobierno del ex presidente Correa a Moreno, y Moreno a Lazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es una medida bastante nueva, el hecho de que parece ser que el multilateral confía en las reformas que se han realizado actualmente. Economista, y bueno, se supone, ¿no? También que ciertas medidas que se han tomado, como el alza del IVA y otros impuestos, fueron necesarios para llegar a este préstamo. ¿Cómo ve usted desde una perspectiva económica todas estas reformas y lo que ha venido pasando en el país justamente para poder trabajar con ese déficit que se tiene? Mira, las reformas que se han venido generando de parte económica, es decir, reformas económicas urgentes que han sido enviadas a la Asamblea Nacional y que han sido tramitadas por la Asamblea Nacional, han tenido de forma y de fondo una idea bastante importante, que es crear o generar cambios estructurales en la economía. Claramente estos cambios estructurales no van a poder generarse de la forma adecuada si no se soluciona primero el problema social, el problema de la delincuencia, el problema de los homicidios, el problema de los secuestros. Escuchaba al presidente en su programa en este momento, mientras decía que se había disminuido ya el tema del sicariato, de los homicidios, de los secuestros, etcétera, etcétera. La ciudadanía tiene que palparlo, es decir, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que eh, no se trata de hacer un discurso, de mencionar un discurso, se trata de que efectivamente los empresarios, la ciudadanía como tal, sienta esto. En el momento que lo sienta y se lo palpa, porque al final del día termina siendo un hecho de percepción, entonces los empresarios van a comenzar a reinvertir sus ganancias, van a comenzar a reinvertir sus ganancias, van a comenzar a invertir nuevo capital en la economía, y esto va a comenzar a dinamizar la economía. Todas las leyes económicas urgentes que fueron enviadas por este gobierno y que han sido tramitadas por la Asamblea Nacional buscaban la creación de nueva inversión en el país. Todas absolutamente buscaban este asunto. Sin embargo, todavía no lo palpamos y no lo vamos a palpar hasta que se solucione este problema social. Una última inquietud, economista, agradeciéndole además por haber estado en línea con nosotros. En buena hora pudimos escucharlo todos al presidente y verlo a través del Facebook de Atalaya, cuando son las 10:48. Estas líneas y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también tiene etapas, ¿verdad? Se cumple una etapa y se hace otro desembolso. Se cumple esta etapa o sea, hay revisiones periódicas del fondo y además de los multilaterales que también
una vez que hay el acuerdo, que es con una nota de buen comportamiento o de, digamos, de buena libreta, le prestan Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Definitivamente sí. De hecho, parte de la forma en la que se va a trabajar con el fondo otra vez, y como se ha venido haciendo en los últimos años, es con desembolsos en función de evaluaciones. Si sales bien evaluado, entonces el proyecto continúa, el proyecto de desembolsos continúa. Si no sales tan bien evaluados, los desembolsos se van a quedar estancados. No es que se elimina el crédito ya está aprobado, pero se va a quedar aguantado, por así decirlo, hasta que Ecuador pase la revisión. Estas revisiones van a ser paulatinas y van a ser más seguidas en este acuerdo, lo cual, como lo dije anteriormente, lo vuelve muchísimo más interesante, porque el fondo parece ser que está muy interesado en que Ecuador trate de volver a la senda de crecimiento económico lo más pronto posible, algo que no lo hemos conseguido últimamente a raíz de varios problemas sociales, COVID, delincuencia, etcétera, etcétera. Ok, claro, tiene toda la razón. Eh, ¿A cuánto asciende? No sé si se puede en eso hacer diseccionar o discriminar la deuda del Ecuador con los organismos multilaterales. No afuera de China y de Tailandia, con los organismos multilaterales, ¿cuánto estaríamos debiendo aproximadamente? A ver, con capital y con intereses, la deuda está ascendiendo alrededor de unos 25.000 millones, con capital y con intereses, es decir, un monto bastante considerable que representaría más o menos entre el 45 y 50% de toda la deuda total que tiene el Ecuador, que es alrededor del 51-52% del Producto Interno Bruto. Esto es un porcentaje bastante significativo que merma posibilidades de hacer diferentes proyectos en el país. Y esto, valga la redundancia, no es un tema del actual gobierno, no es un tema que se pueda solucionar en unos cuantos meses, es un problema que se viene arrastrando en la economía y que nadie ha querido hacerse cargo, es decir, nadie ha querido formar parte de esas reformas estructurales. Todavía falta mucho por hacer, definitivamente, para aminorar este problema. Una de las cosas que el fondo seguramente habrá mencionado en sus negociaciones para otorgar los 4.000 millones de dólares tiene que ser, o tuvo que haber sido, el tema de los subsidios a los combustibles. Y eso es algo que ya el fondo lo ha venido mencionando desde hace algunos años atrás. Inclusive en los acuerdos que se firmaron en el gobierno de Moreno y de Lazo ya se mencionaba el tema de los subsidios a los combustibles. Se lo quiso tocar, por temas sociales no se pudo tocar, pero estoy seguro que esto fue algo que estuvo en la agenda para el otorgamiento de los 4.000 millones de dólares. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy gentil en esta mañana al ya nuestro invitado para hablar de los temas que justamente tienen que ver con la parte económica. Bueno, hemos hablado también con el exdirector del SRI, temas económicos, pero en este caso directamente en la parte del acuerdo con los multilaterales, especialmente el Fondo Monetario. Gracias al economista Segundo Camino, Mogro, por estar con nosotros y que tenga buen día y buena semana. Gracias, Eduardo, gracias a todos, un abrazo a Andrés, todos. Andrés. Eduardo es mi hermano, pero siempre nos confunden, así que no se preocupe. Gracias. Perdón, Andrés, perdón, muchísimas gracias por la invitación. Un Ok, abrazo. gracias. Nos vamos a ir a la pausa comercial.